Rhino es un programa de modelado tridimensional. La interfase de Rhino tiene la siguiente estructura. Arriba del todo, los menús de Rhino, algunos estándares a cualquier programa, otros específicos a comandos. Abajo de eso, la línea de comandos, a donde podemos llamar a un comando escribiéndolo con el teclado. Y tiene una ventana con un historial de todos los comandos que hayamos ejecutado. La barra de herramientas, que agrupa comandos en función al tipo de trabajo que queramos hacer, como por ejemplo trabajar sobre curvas, sobre superficies, sobre meshes. En esta clase nos vamos a concentrar en la pestaña estándar. La barra de herramientas horizontal en general contiene comandos para manipular geometría o propiedades del archivo, mientras que la barra vertical contiene comandos para construir geometría. A la derecha están los paneles, que por default Rhino tiene abiertos el panel de propiedades, que nos muestra información del objeto que tengamos seleccionado, las layers, a donde se organizan las geometrías del modelo, y el panel de ayuda, que nos explica cómo usar lo que sea que hayamos cliqueado. Abajo está la barra del documento, que tiene la unidad de medida en la que estamos trabajando, la layer que tenemos activada y opciones que podemos prender y apagar para interactuar con las geometrías del modelo. Los viewports, donde se visualiza lo que estamos modelando, están en el centro. Un archivo estándar de Rhino se abre con 4 viewports. Top View, que es la planta, Front y Right View, que son vistas verticales, y Perspective, que es la representación tridimensional del modelo. La grilla que vemos prendida se llama Construction Plane o C-Plane. Podemos llamar un comando de 3 maneras distintas. Ir a buscarle un menú. Por ejemplo, quiero construir una curva, un círculo, a partir de un centro y un radio. También está la opción de guiarnos por los dibujitos de los comandos, que si apoyamos el mouse nos da una breve descripción de lo que hacen. O podemos escribir el comando y apretar Enter. La línea de comando, cuando abrimos un comando, nos da una instrucción, en este caso setear el centro del círculo, y después de haber ejecutado esa instrucción nos da la siguiente, en este caso setear el radio. Una vez terminado un comando, una vez ejecutado, la línea de comando se libera para que podamos escribir el siguiente, como por ejemplo el comando polyline. En este caso podemos cliquear tantas veces querramos para setear un vértice nuevo de la polilínea y tenemos que, a propósito, apretar Enter o clic derecho para cerrar el comando, terminar de ejecutarlo. Cuando tenemos la opción de llamar un comando, clic derecho o Enter se convierten en abrir el último comando que hayamos ejecutado. En este caso, otra polilínea. En el medio de la ejecución de un comando podemos hacer Control Z y también podemos apretar Escape para cancelarlo. Fíjense que las instrucciones a veces vienen con opciones. Por ejemplo, en vez de setear el centro de un círculo, puedo elegir la opción de construirlo a partir de 3 puntos. O cuando me pide que setee el radio, puedo, en vez de cliquear, escribir un número y apretar Enter. Por último, fíjense que el C-Plane determina en qué plano del espacio estoy haciendo clic y en qué orientación estoy ejecutando el comando. Si yo quisiera hacer un círculo vertical, tendría que trabajar sobre alguna de las vistas verticales, como por ejemplo Front View, y ahora el círculo se construye de forma vertical. Con clic derecho me puedo mover sobre las vistas 2D, mientras que en las vistas 3D voy a girar la cámara. Para moverme en una vista 3D primero tengo que mantener apretado Shift y después arrastrar con clic derecho. En todos los casos la ruedita hace zoom. Ahora voy a maximizar la vista en top haciendo doble clic sobre el nombre. Las geometrías las podemos seleccionar con clic izquierdo. Manteniendo apretado Shift puedo seleccionar varias geometrías y manteniendo apretado Control puedo deseleccionar geometrías. Las puedo borrar con suprimir. Además puedo seleccionar varias geometrías a la vez. Si mantengo apretado clic izquierdo y arrastro de derecha a izquierda, cualquier geometría que esté solapada por el área que acabo de dibujar se va a seleccionar. Deselecciono cliqueando de nuevo clic izquierdo. Si en vez de arrastrar de derecha a izquierda, arrastro de izquierda a derecha, solo las geometrías que estén contenidas en ese área se van a seleccionar. Una vez más, las voy a borrar. Pasando a las layers, cada vez que construyamos una geometría, se va a guardar en la layer que tengamos activada. Con doble clic izquierdo puedo cambiar la layer activa y en función al color de esa layer va a ser el color en el que se visualice la geometría. La layer que no está activa se puede apagar y se apagan todas las geometrías que contenga. También se puede bloquear para no poder seleccionar esos objetos. Podemos seleccionar todo el contenido de una layer haciendo clic derecho, Select Objects, y podemos cambiar de layer todo lo que tengamos seleccionado con clic derecho,
Change Object Layer. Además de generar layers nuevas, podemos generar sublayers que dependen de la layer parent que tengan. Acá abajo está una de las opciones más importantes de Rhino, que se llama OnSnap. Cuando lo tenemos encendido podemos elegir el tipo de snapeo que queremos habilitar. Ahora tengo habilitado el snapeo de endpoints, que significa que cada vez que me acerque a los extremos de una geometría, Rhino va a asumir que quiero seleccionar ese punto geométrico específicamente. Y por lo tanto va a hacer coincidir en el espacio ese punto específico. Puedo hacer lo mismo con midpoints. Puedo hacer lo mismo con el centro de geometrías, como el centro de un círculo. Y puedo hacer lo mismo con la intersección entre dos geometrías. Adentro de las opciones de OnSnap está la opción de Project. Déjenme que borro todo lo que tengo construido y paso de nuevo a las 4 vistas haciendo doble clic sobre el viewport que tenía maximizado. Imagínense que ustedes construyen una caja. Sin tener Project prendido, uno puede cometer el error de tratar de referenciar los vértices de esta caja para dibujar una curva en planta. Y aunque en planta parezca plana, podemos ver en perspectiva que al haber hecho referencia a esos vértices, esos puntos están en altura. Borrando esta geometría y manteniendo activada la opción de Project, cada vez que hagamos referencia a un punto, ese punto siempre se va a proyectar al Z-plane en el que estemos trabajando. Esto aplica tanto en planta como en las vistas verticales. Una vez más voy a borrar todo. Por último, el Gumball, que es otra opción que ya tenía encendida. Lo que nos permite es mover una geometría en función a los ejes del Z-plane en el que estemos trabajando. Rotarla. Y en ambos casos, si hacemos una vez clic, podemos escribir un número específico. Si mantienen apretado Alt mientras están moviendo una geometría con Gumball, la van a copiar. Los comandos básicos para modificar geometrías son Move, que la primera instrucción de cualquier comando de transforma geometría es cuáles son las geometrías que querés transformar. Podemos cliquear varias a la vez y tenemos que apretar Enter para terminar de ejecutar esa instrucción. Move después nos pide 2 puntos para trazar un vector con el que va a mover esas geometrías. Join, que solo funciona cuando los extremos de geometrías que están separadas coinciden en el espacio. Por eso es importante el OnSnap, por ejemplo. Si yo selecciono todas estas curvas a la vez y aprieto Join, estas van a seguir separadas, mientras que estas dos que dibujé por separado van a pasar a estar joineadas. Voy a borrar estos dos círculos. Está Group, que nos permite agrupar varias geometrías a la vez, para que cuando seleccionemos una, se seleccionen todas juntas. Y Ungroup, que borra ese grupo que hayamos generado. El opuesto de Join, que es Explode, que explota una geometría en sus componentes. Rotate, que nos pide el centro de rotación y 2 puntos de referencia para setear un ángulo. Copy, que es lo mismo que Move, pero además podemos repetirlo tantas veces haga falta y apretando Enter o clic derecho terminamos de ejecutarlo. Un comando que está bueno aprender temprano es Array, que nos pregunta la cantidad de veces que queremos repetir esta geometría en X, por ejemplo 4 veces, la cantidad de veces que la queremos repetir en Y, por ejemplo 3 veces, y la cantidad de veces que la queremos repetir en Z, por ejemplo 2 veces. Ahora nos pregunta el espaciado tanto en X como en Y, dibujando un rectángulo. Y ahora nos pregunta el espaciado en altura, que sí o sí lo tenemos que setear en alguna de estas vistas. Después de haber ejecutado todas esas instrucciones, nos da la opción de cambiarlas en la línea de comando, como cambiando el espaciado en X. Y si apretamos Enter, terminamos de ejecutar el comando. Todas esas geometrías se generan a la vez. En general, todos los comandos tienen una flechita acá abajo, a donde nos muestran otros comandos que son familiares. Linear Array es una versión más sencilla de lo que acabamos de hacer, a donde seleccionamos un objeto
Decidimos la cantidad de veces que lo queremos repetir y seteamos el vector con el que queremos repetir esa geometría. Casi todos estos comandos los podemos ejecutar de manera ortogonal. Por ejemplo, move, cuando estamos por dibujar este vector, si mantenemos apretado Shift, nos aseguramos de que el movimiento sea de forma ortogonal. Lo mismo sucede con rotate. Cuando estamos por setear esta segunda referencia, manteniendo apretado Shift, nos aseguramos de que la rotación sea a 90 grados. Además, podemos fijar ese comportamiento apretando la opción ortogonal acá abajo para que cualquier cosa que construyamos se snapee al movimiento ortogonal. Después de mucho rato de trabajar, lo más probable es que nos demos cuenta que el centro de rotación no coincide con la geometría a donde estamos trabajando. Para eso está Zoom Selected, que no solo centra el viewport activo en la geometría que tengamos seleccionada, sino que además cambia el centro de rotación. En cualquier momento podemos resetear los viewports apretando este botón de acá. El comando trim, que para que funcione necesito que las geometrías se superpongan en el espacio. Trim primero me pregunta cuáles son las geometrías que recortan. Puedo seleccionar varias y apretar Enter para terminar esa instrucción. Y después me da la opción de recortar. Si aprieto Enter, termino de ejecutar el comando y me quedan los cachitos sueltos. También está la opción de Split, que con la misma lógica solo funciona cuando las geometrías se superponen. El orden es el opuesto. Primero me pregunta cuál es la geometría que quiero splitear, partir. Aprieto Enter y selecciono las geometrías que recortan. Y ahora hace exactamente lo mismo que Trim, pero sin borrar las superposiciones. La verdad es que, aunque vengo usando Rhino hace 8 años, no lo conozco entero y lo más probable es que nunca lo vaya a conocer entero. Hay demasiados comandos, hay demasiadas maneras de interactuar con las geometrías y los objetos. Les recomiendo que investiguen y exploren y hagan pequeñas pruebas y averigüen qué cosas se pueden hacer y cómo interactuar con esas cosas. Siempre estén atentos a las opciones que aparecen en la línea de comando, a donde lo más probable es que se les simplifique alguna tarea o tengan alguna manera de construir algo que no conocían. Y siempre estén atentos a la ventana de ayuda, donde pueden leer qué tipo de lógica tiene el objeto con el que están trabajando. Fin de la clase.